Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Young Jungkook. Mi nombre es Belle y me da mucha alegría estar con ustedes aquí el día de hoy porque vamos a visitar las tendencias en ex Twitter para saber de qué se está hablando en este momento. Les tengo sorpresas muy pero muy bonitas. De hecho, vamos a empezar a revisar. En tendencias, en uno de los primeros lugares estratégicamente colocado tenemos a Calvin Klein, Jiminho y más abajo podemos ver a Kim Namjoon. Esto porque ya prácticamente es su cumpleaños y ya empiezan los festejos. Pero vamos a ver qué se dice en Calvin Klein. Bueno, pues lo que se sabe, Jungkook ha estado utilizando ya los nuevos diseños de Calvin Klein, aquí se puede ver, digamos, nuevas insignias de la marca ya las está utilizando Jungkook. Recordamos lo maravilloso y precioso que se veía en esta campaña específicamente para ellos, muy delgado. De hecho, esta campaña tuvo algunos, pues, desavenencias, por así decirle, en cuanto a que se decía que las fotos habían sido muy retocadas y no parecía Jungkook. Tengo que decir que puede ser verdad, pero también el cabello largo de Jungkook como que en algún momento era como confuso el asunto. No sé ustedes qué piensan al respecto, pero sí, de repente veíamos a Jungkook y el cabello largo suele efectivamente también alargarte las facciones, y si estás muy delgado como era el caso de Jungkook, pues te veías muy diferente. Pero esta campaña fue maravillosa. Bueno, dice Party, 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 el mito, la leyenda, el Golden Magnae de BTS está confirmado para hacer su gran regreso a su trono en Calvin Klein en esta Semana de la Moda de Nueva York. Aquí hay una foto oficial del atuendo en el aeropuerto para probarlo. Bueno, eso ya lo sabíamos desde el día de ayer. Popcorn también confirma la misma información. Hay que recordar que dependiendo del horario, ahora sí que la parte del mundo donde ustedes estén, para que estén atentas de este evento y de las fotografías y de todo lo que va a pasar, porque por ejemplo aquí Popcorn nos pone que esto va a suceder el sábado 13 de septiembre, hipotéticamente sí, sería a la 1 de la mañana hora de Corea, por lo tanto aquí van a ser alrededor de las 12 del día y ahorita vamos a ver más detalles. Ustedes entran a Jiminho, esto es lo que les va a aparecer, todos los récords de las últimas horas de Jimin, y ahorita de hecho también vamos a tener noticias acerca de él, pero como pueden notar, básicamente de lo que nos están hablando en este hashtag es de todos los récords que ha obtenido Jimin durante las últimas horas. Y ya por último, pero no menos importante, le deseamos un feliz cumpleaños a nuestro Namjoon. Y esto es de lo que básicamente se está hablando aquí en este hashtag para felicitar a Nam, que de hecho está luciendo un nuevo look. Aparentemente también él ya se cortó el pelito y se lo pintó y se ve guapísimo. También estuvo mostrando ya su pastel de cumpleaños. Entonces, con mucho cariño, mucho amor, dedicado a todas las Namjoonistas. Así es que así se les llama a nuestras hermanas que aman a Namjoon. Bueno, pues también este pequeño homenaje dedicado a él. Y ahora sí, vámonos a las noticias. En @BoysWeLove 2023, aquí en ex Twitter, comenzamos con arte dedicado a Nam, un arte muy bonito, petit, súper tierno. La verdad es que tengo que decirles que de mis personajes favoritos de los BT21 también es Goya. Le tengo un gran amor a Nam y un gran respeto, es un gran líder, al igual que, bueno, ya sabemos que por ejemplo este año en especial el papá de Jimin también va a tener un evento para Nam, algo que no se había dado hasta el momento, pero que vemos que también tiene que ver mucho con el agradecimiento a este apoyo público que Nam le ha dado a Jimin. Ahora, lo que les decía, los horarios para el evento de Cookie, no se les vaya a pasar, esto es el día de mañana 12 de septiembre a las 12 hora del este de Estados Unidos. Esto es importante porque, por ejemplo, aquí en México son 2 horas menos y en Los Ángeles me parece que son 4 horas menos, entonces depende donde ustedes estén. Yo creo que lo que va a suceder es que vamos a tener muchísimas fotos e imágenes de Jungkook y vamos a poder ver obviamente cómo Jungkook como representante de esta marca va a estar luciendo pues las últimas tendencias en ropa, y ya sabemos también lo que va a pasar, todo se va a agotar. Y ahora vamos a hablar de esta nueva fotografía de Jimin. Se empezaron a dar a conocer por lo menos 2 fotografías nuevas, esta es una de ellas y aquí dice que está con su amigo el actor Lee Saeon en este evento que lo apreciamos la semana pasada. Algunas de las imágenes que se están empezando a compartir vienen en alta calidad, lo cual agradecemos, gracias Dios mío, porque así podemos apreciar más el hermoso cabello rubio de Jimin. Y ahorita vamos a hablar también acerca de por qué creemos que Jimin trae su cabello rubio y lo que puede pasar en las próximas semanas. Vamos a ver a Jungkook llegando al aeropuerto JFK en la ciudad de Nueva York. Yo lo noté cansado, lo noté muy serio. Ustedes también me han estado comentando muchas cosas referentes a este viaje de Jungkook. En un principio tengo que decirles, yo pensé
que iba con Hobby, pero no, Hobby efectivamente lo acompañó en el aeropuerto, pero Hobby iba hacia Japón, mientras que Jungkook iba hacia Estados Unidos. Hobby, de hecho, a las que serán ni 2 horas ya estaba mandando fotografías del evento, y entonces fue cuando nos dimos cuenta pues que habían ido a diferentes lugares a hacer diferentes cosas relacionadas y con marca y con presencia. Me ha llamado la atención y no entiendo por qué la gente a veces también es tan necia, que creen que el personaje de los Saya Boys en la película de K-Pop Demon Hunters, sí, el Baby Saya, no es Jimin, cuando desde el principio dijeron que estaba basado en él. Bueno, pues una vez más, digamos que las personas encargadas de la película han vuelto a decir y confirmar que no solo Jimin, todo BTS sirvió de inspiración para poder hacer los personajes de la película. Inclusive muchas escenas que vemos de los conciertos están basadas en escenas de los conciertos así tal cual reales de BTS. Por ahí anda la entrevista con esta mujer que me parece que es directora de arte de la película. Bueno, chéquenla, porque ella ahí lo vuelve a decir e insisto, no sé por qué la gente dice que no, pero sí está basado en Jimmy Baby Saya, por el amor de Dios. Esto es un rumor tal cual, que Jimin pudiera estar en París para el 1 de octubre en la Semana de la Moda representando a Dior. Ojalá pudiera ser que entendiéramos por qué el cambio de color de cabello de Jimin, si está preparando algo nuevo para las marcas que representa, que es Tiffany y Dior. Entonces podría tener mucha lógica que Jimin hubiera cambiado, digamos, su look después del servicio militar. Pero bueno, vamos a ver si esto sí se confirma, sería realmente muy lindo. Y sí decía, oh, por el amor de Dios, en alta resolución esta bonita fotografía de nuestro Jimin rubio. Volvemos a cómo se le ven las capitas del cabello. Muchas de ustedes también me comentaron que esto es el efecto de que Jimin siempre se está tocando el pelo y el pelo generalmente le cae hacia atrás, y de repente hay unos momentos, segundos, instantes de esta vida donde le pueden captar las diferentes capitas y lo guapísimo que se ve. Ay, Omochi Pillo Pillo, que de hecho es la mamá de Mimi y que ella creó un doll que estuvo a la venta el año pasado, pues también nos regala una felicitación súper dulce y bonita para Namjoon en su cumpleaños. Neoru, que ya la conocemos como es de traviesa, también nos regala un arte que de hecho, si ustedes lo quieren ver completo, tienen que estar ahora sí que con una suscripción en Posti. Yo nunca lo he podido hacer, pero les comparto este como preview por si ustedes lo quieren. Está ya en nuestra comunidad de Telegram. Dice, más fotos, le tomaron hasta por respirar. Él solo se estaba quitando la chaqueta, y es que sí, ya veíamos esta fotografía bonita en alta calidad y esta otra donde también lo veíamos en la mesa platicando. Arte muy bonito de J-Hope, que estaba viajando con Jungkook, que en realidad solo se acompañaron en lo que era la entrada del aeropuerto, porque luego cada quien tomó su camino. Y como dice aquí, la nariz de Jungkook, luego dice que en su gorrita tiene, y efectivamente aquí se puede ver, vamos a ampliarlo, un conejito que está así como bordadito. Luego dice también, vamos a hablar acerca de todos sus piercings y lo adorable que es, lo amamos tanto, pero yo insisto en que estaba serio, ya ustedes me comentarán. Y mientras damos esta vuelta por mi feed, es el momento ideal para dar los agradecimientos a los miembros del canal. Gracias por ser nuestros patrocinadores de todos estos videos, gracias a nuestros colaboradores activos, que también ya les estoy preparando un videíto especial, y gracias a todos nuestros suscriptores. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Y nos vamos a empezar a despedir viendo justamente todo lo que se ha estado publicando en mi feed. Aquí tenemos este arte muy bonito de Jungkook, más noticias desde Popcorn acerca del viaje de Jungkook, imágenes de Jungkook, que aquí podemos ver que realmente la persona estaba muy muy cerquita de él. Lo que les comentaba, yo no estoy tan de acuerdo con que se acerquen tanto a él porque es peligroso para todos, pero bueno. Y la información que se ha estado compartiendo en redes acerca del calendario de los chicos, comenzando con el desfile de Calvin Klein, al cual ya vimos que Jungkook va a asistir el día de mañana. Luego tenemos Gucci, que esto se va a llevar a cabo el 23 de septiembre en Italia, la Semana de la Moda allá, donde podría ir Jin. Bottega Veneta, que básicamente Nam sabemos que representa esta marca, se llevaría a cabo también en Italia el 27 de septiembre. Louis Vuitton, que aquí veríamos a J-Hope en Francia el 30 de septiembre. Dior, que se presenta también en París el 1 de octubre. Celine,
Jin, que es representado por Vi el 5 de octubre también en París, y Valentino, que regresamos a Italia para el 5 de octubre, y vamos a ver si todos estos eventos se cumplen. Verdaderamente sería una locura, porque podríamos verlos a los 7 en acción, y yo cruzo los dedos porque así sea. Nos despedimos con este arte de Mickey en este universo alterno del Jikook, donde podemos ver que los dos juegan fútbol americano. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Voice We Love, y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.